¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas noches. Estamos aquí en el bar Los 80 de la ciudad de La Banda, en calle Lavalle, haciendo, después de un tiempito sabático que nos hemos tomado con Mauricio Ledesma, charlas bandeñas. Mauricio Ledesma es de Ciudadano Web, quien les habla Carlos Toledo, Mariela Elizondo de La Banda Diario. Esto es charlas bandeñas, preelecciones, porque el próximo 22 de octubre, Mauricio, los argentinos vamos a, para mí, reafirmar los 40 años de democracia. Primero en principal y algo muy importante. Pero también vamos a elegir quién nos va a conducir los próximos 4 años. Bien, muy buenas noches a vos, Carlos, muy buenas noches a toda la gente que nos está acompañando y esperemos que sea un regreso con gloria. Esperemos. Salimos con todo, que es lo más importante. Y el tema más candente que ha estado presente durante todo este tiempo han sido las diferentes propuestas, han sido los debates presidenciales que han sido compartidos por mucha gente. Bueno, nosotros queríamos de alguna manera replicar un espacio que es un viejo anhelo que tenemos aquí en Charlas Bandeñas, que es reunir a diferentes dirigentes políticos que van a trabajar y van a explicar no solamente de su espacio, sino también como dinámica principal, es conocer de alguna manera, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su mirada, cómo está trabajando el electorado, cómo está esperando el electorado este próximo domingo en una decisión tan importante como es elegir un presidente. Les vamos a dar la oportunidad para que ellos... Que empiece, exactamente, primero les damos. Le damos que ella se presente y después luego comenzamos con las preguntas. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Anisa Favoretti, soy militante del Partido Izquierda Socialista, estamos en el Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad y formamos esta alianza con los compañeros del PTS, el Partido Obrero y el MST. Llevamos como candidata a Miriam Bregman. En esta oportunidad soy candidata a parlamentaria del Mercosur Nacional en la lista 136 del Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas noches, mi nombre es Gustavo Miranda. Era militante político, ahora estoy un poco alejado de las líderes políticas, pero bueno, si bien es cierto no tengo intereses creados como mis dos compañeros de panel, pero sí tengo posición tomada con respecto a la próxima elección y desde ahí quisiera hacer conocer mi punto de vista. ¿Ya sabes a quién vas a votar? Obviamente. ¿A quién? A Patricia Bullrich. Perfecto. Miguel. Buenas noches. Bueno, soy Miguel Ángel Montenegro, concejal de la ciudad de Banda por el partido Parte en el Frente Renovador y Unidos por la Patria. Obviamente suena complejo, pero las cosas se han dado así. Peronista de nacimiento, obviamente, también sé a quién voy a votar. Voy a votar por Massa, obviamente, y digo obviamente no por lo que se presenta en escena, sino por mi adoctrinamiento y por mi protagonismo político en el peronismo. Bien. La primera pregunta estaba orientada a saber cómo miran ustedes y cómo creen que espera el electorado o se prepara el electorado para este próximo domingo. Arrancamos de izquierda a derecha. ¿Cómo se prepara el electorado? Bueno, no sé, el electorado realmente ha tenido una injerencia traumática para las estructuras políticas tradicionales en las últimas PASO, porque más allá del crecimiento que venía mostrando el Partido Libertario, creo que nadie se imaginaba esta performance, ni mucho menos que el partido mayoritario, el partido de gobierno, quede tercero en las preferencias electorales. Esto, por supuesto, ha producido, como nosotros decimos, en el campo sobre todo, hemos pateado el hormiguero, y a partir de ahí se comenzaron a desarrollar un sinnúmero de estrategias políticas tendientes a recuperar el espacio perdido en manos de los libertarios y tratar de recuperar sobre todo protagonismo. Protagonismo que desgraciadamente, sobre todo hablo de la fuerza de gobierno, en vez de sumar caudales se ha ido retrocediendo por los hechos que son de público conocimiento.
caso Chocolate Rigó, caso Isaurralde, caso inflación prácticamente galopante, dólar incontrolable, tasa de desocupación, tasa de pobreza, o sea, un sinnúmero de cosas que llevan a que el oficialismo, en vez de recuperar, retroceda, y ahí se produce lo que yo considero una polarización del electorado que probablemente se pueda dar el domingo. De todos modos, creo que el electorado lo único que quiere es tratar de buscarle la vuelta a esto, cambiar su suerte, cambiar el destino, lo cual me parece obviamente razonable que así suceda, y bueno, esperemos que sea lo mejor para el pueblo argentino, por supuesto. Bueno, Anisa. Bueno, en realidad ya las PASO han ido adelantando el clima electoral y cómo está el electorado a la hora de emitir emitir su opinión a través del voto. Nosotros creemos que se sigue sosteniendo una situación que se va a volver a plasmar en octubre, que es un electorado que está atravesando las consecuencias de una profunda crisis económica y social, con una inflación de 2 dígitos que ya lleva varios meses, que pulveriza los salarios y que claramente, ¿no?, encuentra como principal responsable al gobierno vigente actual. Y creemos que en ese sentido el electorado va a volver a expresarse en las urnas en repudio, ¿no?, a las políticas del gobierno, principales responsables de la situación económica y social actual. Nosotros venimos dando una pelea también para que, bueno, ese hartazgo con las diferentes fuerzas políticas que han venido gobernando y que no han traído soluciones a los problemas más acuciantes de las clases populares, a las grandes mayorías, no se exprese, ¿no?, con un voto bronca hacia posiciones de ultraderecha que no van a hacer más, digamos, que traer más ajuste, más sometimiento al Fondo Monetario Internacional, porque, bueno, vemos que el voto en una sensación de hartazgo social ha ido teniendo un giro hacia la derecha que lejos de ser algo nuevo, representan, ¿no?, lo viejo de la política, los ajustes que ya hemos vivido, las privatizadas, las grandes ganancias para los bancos, la entrega a los pulpos financieros internacionales, mientras la sociedad pasa una situación muy terrible. Así que creo que vamos a un clima electoral del domingo 22, en donde va a primar la bronca y el hartazgo del electorado. Sí, bueno, en algunos términos voy a coincidir porque hay hechos que son tan reales y contundentes que no se puede tapar el sol con el dedo. Pero nosotros, yo defino este gobierno actual que no ha encontrado la salida, como si hubiera estado en un laberinto, a partir de condiciones previas con las que ha recibido el gobierno. En cuanto al electorado, y me refiero al gobierno de Macri, cómo ha dejado en un endeudamiento que creemos que nos va a llevar 100 años poder cubrir, y eso queda ahí, pero el electorado nos ha dado una gran sorpresa y una gran lección. ¿En qué sentido? Y mirá, hace cuenta que ha sido la demostración de un anarquista tras de la antipolítica. O sea, todas las recetas para llevar a votar a la gente, estructura, fiscales, todo eso, no se ha dado. Quiero ser más que sincero en mi análisis, porque a partir de ahí nosotros hemos tomado decisiones y hemos vuelto, digamos, atrás en virtud de que corregir esto. Ha habido un gran volumen de gente que no ha ido a votar, y de eso nadie ha hablado. ¿Entendés? Y dices bien, hemos estado celebrando y estamos celebrando 40 años de democracia, lo vamos a confirmar el día 22, yo creo que va a haber balotaje además, ¿no? Pero en el sentido de haber soportado que pareciera que fuera una excusa, y en realidad es una situación, la composición del lugar, la sequía, la pandemia, la guerra, el endeudamiento, las idas y las venidas del Fondo Monetario Internacional, los problemas de interna, el tema de que está instaurado que lo peor que puede haber es el kirchnerismo. Yo no pediría y no tomo comunismo, porque para mí los únicos ismos que conozco son el radicalismo, el peronismo, y fuera de eso las religiones, islamismo, cristianismo, que son realmente verdaderos movimientos. Los demás me parece que ponerle nombre y apellido a las colisiones que se van dando
yo no lo veo tan acertado. Si hay un odio exacerbado, me parece a mí, de candidatos como Milei, yo creo que lo peor que nos puede pasar es que nosotros vayamos hacia ahí. Bueno, Bullrich también carga culpas, en el sentido de que ella ha sido parte del gobierno de Macri y obviamente hoy plantea, casi te diría, una suerte de regreso de los militares o de las fuerzas militares, como si fuera que no ha pasado nada en los últimos 30, 40 años. En definitiva, sí nos llama la atención, sí nos ha preocupado, y obvio que sí, que nos tiene que preocupar, porque bien lo ha dicho aquí el ex concejal Gustavo Miranda, digamos, se ha dado contundentemente que los gobiernos oficialismos normalmente creen que van en una ventaja, y esto no se ha dado así, ha sido un fenómeno. A partir del fenómeno, yo creo que en la figura de Sergio Massa ha habido actos de corrección que no van a suplantar, no, está mal dicha la palabra, que no van a venir a solucionar definitivamente, pero es el camino. O sea, la eliminación de impuestos, la eliminación de retenciones, que muchas veces hemos discutido si está bien o está mal, pero en definitiva eso aliviana y en realidad prepara un terreno para el próximo gobierno, no para la solución de este. Bien, Miguel, vamos a la segunda pregunta o temática que habíamos planteado previamente y que está vinculada un poco llevando a lo que decía Miguel. ¿Qué temas o cuáles son los temas que preocupan justamente o que les interesan al electorado de acuerdo a lo que ustedes perciben? Voy a hablar a título personal, a lo que a mí me interesa o lo que a mí me preocupa como tema importante a discutir. Yo creo que lo venía diciendo con vos, yo tengo 62 años, he visto remar a mi madre, he remado yo, he tratado de ir saliendo de a poco. La situación económica del país es una montaña rusa, de repente estamos bien, de repente bajamos al peor de los mundos, volvemos a subir, volvemos a bajar, y esto es una constante. Lo cierto es de que el pueblo argentino y los ciudadanos en general nos hemos acostumbrado al teorema de que si no laburamos no comemos. Por lo tanto, a mí el tema económico no es una cosa que me desvele. A mí sí me desvelan otras cosas, me desvela la seguridad, me desvela el narcotráfico, me desvela la corrupción. Esos son actos que me desvelan y que me preocupan. Pero casualmente todos van concatenados uno con el otro. El narcotráfico va concatenado con la seguridad y va concatenado con la corrupción, porque nosotros no podemos mirar para el otro lado sin dejar de tener en cuenta de que en el 99% de los casos de que hay narcotráfico están actores del gobierno involucrados en eso. Por lo tanto, una cosa trae la otra, y lo más grave de todo es la seguridad y los daños colaterales que esto genera. Entonces, si nosotros no ponemos el centro y la mirada específicamente en ese foco, me parece que vamos a avanzar a una sociedad diezmada, como está pasando en Rosario o como está pasando en Gran Buenos Aires, que de nada va a servir que vos tengas mejoras económicas si vos vas a tener una sociedad que está hecha a pedazos. Porque nosotros hoy tenemos jóvenes pulverizados, una niñez pulverizada. Yo te comentaba la vez pasada, porque había visto en un documental de América sobre un hecho puntual pasado en Rosario de la muerte de un niño de 11 años, que los narcos le meten 2 tiros en la cabeza y lo tiran a la puerta de la casa porque el chico le había pedido un poco más de falopa porque estaba teniendo una crisis de abstinencia. Entonces estos hechos, estamos hablando de un niño de 11 años, se replican por cientos en el resto del país. Y nosotros, la clase política, por ahí hace la vista gorda y se sitúa específicamente en lo económico, en lo social, y no creo que pase por ahí la cosa. En mi caso puntual, tengo una mirada diferente, un poco merced a mi experiencia personal, a mi experiencia familiar. Insisto sobre lo que dije al principio: aquí el que no labura no come, y esto venga quien venga, esto va a ser así por los siglos de los siglos. Pero a mí me parece que lo fundamental para atender son estas 3 cuestiones que yo te he adelantado. Anise. Bien, sí, creemos que la preocupación de la gente en una gran mayoría es
es para nosotros la situación social y económica, ¿no? Esto que decíamos recién sobre la pulverización de los salarios a partir de los niveles de inflación que estamos viviendo, que también han empeorado luego de los pasos con la devaluación al servicio del Fondo Monetario, lleva a una situación social muy preocupante. La gran mayoría de familias en estos momentos el principal problema que los preocupa es cómo sobrevivir día a día. El 14% de aumento que hubo en los alimentos, según la medida del INDEC de la inflación de septiembre, el 12,5% de inflación para el mes y el 14% de aumento en alimentos, representa, digamos, un golpe muy duro para los sectores populares, para quienes tienen que vivir con un salario, que además están achatados y que no se van a mover, también por la complicidad de las grandes centrales sindicales como la CGT, que les vive dando tregua al gobierno y que plantean que no es necesario reabrir las paritarias, como lo plantea así el sindicalismo combativo y los luchadores, que además van en las listas del Frente de Izquierda. Creemos que esa situación viene a complicar mucho más el panorama alrededor de inseguridad, que también preocupa a la población, a los trabajadores y trabajadoras de los barrios, que tienen que convivir con situaciones de descomposición social, grandes problemas que se dan todos los días en los sectores populares, a partir de la marginalidad que crece, la falta de trabajo, la debacle en la educación pública, que también abre las puertas para que personajes nefastos, ultraderechistas, puedan venir a decir que no es necesaria la educación a la salud pública y que puedan encontrar la forma de empalmar con los sectores populares en algunas opiniones, porque claro, cuando vamos a los hospitales públicos o cuando hay que sobrevivir adentro de las escuelas, de los profesorados y demás, se complica cada vez más. Los docentes con salarios que rozan la línea de la pobreza, sobreviviendo en edificios escolares hechos pedazos, sin solucionar cuestiones de fondo, con chicos que van a la escuela sin garantizar las comidas básicas. No hablo solamente de los niños de la primaria, también de los jóvenes de la secundaria, y jóvenes que ven un futuro negro, sin dignidad, sin posibilidad de acceder a un trabajo genuino, ¿no? Jubilaciones, los jubilados de la mínima, que no llegan ni siquiera a los niveles de pobreza, estarían dentro de los márgenes de la indigencia si nos llevamos de las medidas del INDEC, para cuánto necesita una familia para sobrevivir, o la canasta básica de jubilados. Si nos ponemos a comparar, estamos viviendo en una situación realmente muy preocupante, con más del 40% de trabajadores en la línea de la pobreza, no solamente desempleados, sino también quien va a trabajar todos los días no llega ni siquiera a la mitad de mes con su salario. Creemos que en realidad esta situación se plantea como primer barril sin fondo, en donde se va la plata que debería ser para salario, trabajo, salud, educación, vivienda, para los derechos de las mujeres, las disidencias sexogenéricas, para las juventudes. El principal barril sin fondo donde se va el presupuesto es el Fondo Monetario Internacional, que ordenó una devaluación que profundizó el ajuste, y además, por supuesto, también los grandes negociados corruptos, ¿no? Con banqueros, con multinacionales, con especuladores financieros, y también con los amigos políticos del poder, que tienen sus negociados y están metidos en todo tipo de chanchullos, como el narcotráfico, como la estafa en la obra pública y demás. Entonces, en ese panorama, digamos, si nosotros tenemos que pensar cómo la gente va a hacer una comparación para no votar a quienes se presentan como posibles personajes peligrosos que pulvericen todos los derechos, y si la gente en la vida diaria no los palpa los derechos como una realidad, es muy difícil hacer ese debate, y por eso creemos en la responsabilidad política del gobierno en esta situación que realmente es tan preocupante, ¿no? Nosotros proponemos, por supuesto, todo lo contrario, y creemos que la izquierda es una alternativa, que tienen que gobernar los trabajadores, que nunca hemos gobernado, que la izquierda nunca gobernó en este país, y nos presentamos como una alternativa que pretende ganar las elecciones y poder llegar en algún momento a ser gobierno del país, ¿no? Bien. Miguel, por favor, contanos cuáles son las preocupaciones, ¿no?, que tiene el espacio Unión por la Patria. Bueno, Unión por la Patria, aparte del diagnóstico que ya tiene, y que, repito, en esta charla yo coincido con las preocupaciones de los que me acompañan en esta participación. No coincido
¿cómo lo hacemos? Voy a dar o sea, la derecha, por decirlo así, Milei, Bullrich, hablan de país de mierda en sus apreciaciones, para mí erradas, para mí un poco para hablarle en tono vulgar a la gente, y obviamente que plantean cuestiones que me parecen violentas, caóticas, me parece que no van por el diálogo, no van por la concertación, no van por la unidad nacional. Y por el otro lado, a mí me ha entusiasmado la participación de Bregman en el debate, sinceramente, porque hemos descubierto a alguien que prácticamente no conocíamos, y obviamente que se ha dedicado nada más que a refutar, a golpear, a quejarse, a justificar a veces ese plan de lucha en la calle. No es el mismo proyecto. Nadie excepto Massa, y esto lo he dicho yo, los análisis lo dicen, ¿cómo lo van a hacer? O sea, ¿cómo va a ser el tema de la educación pública? ¿Cómo vamos a hacer con el tema de la salud? O sea, ¿qué cosas vamos a hacer para que de pronto recuperemos la confianza, no solo interna, externamente, donde tenemos el mayor de los problemas? Porque el problema también es geopolítico. La Argentina incide, y la comercialización y la estabilidad de este país también por muchísimos años, hasta donde yo conozco, ha dependido también de la política exterior. Y Massa dice bien, cuando dice la política exterior la voy a hacer yo el 11 de diciembre. O sea, no solo le vemos, además nosotros propiciamos la unidad de la patria. O sea, propiciamos ganar la elección e ir a ver la unidad de los que nos acompañan en esta compulsa a los fines de que, como decía Perón, ganemos con todos, gobernemos con los mejores. Este es el concepto, y otro concepto es no ir a votar con bronca, ir a votar con esperanza, ir a votar con cosas que son posibles. Milei plantea quimeras, Bullrich es más real, en un plano combativo, para mí, en un plano muy combativo y de pocas relaciones, según yo establezco. En cuanto a esa candidata a presidente, se le puede endilgar un pasado, pero no podemos obviar el presente, y a mí no me gusta ir sobre esa chicana, porque en definitiva me parece que lo que tenemos que valorar son las propuestas. Hay para mí una ausencia del resto de propuestas. Decir que con la motosierra va a gobernar es irresponsable. Decir que vamos a tomar la calle nada más y con eso la solución. La deuda del Fondo Monetario Internacional está, y hay que pagarla o de pronto ver cómo se negocia eso. Pero jamás va a ser posible que nosotros no la paguemos. Y le voy a explicar por qué. Porque inmediatamente los entes internacionales nos van a sacar hasta el territorio geográfico. Nosotros, lo que han hecho los fondos buitre ya una vez, deteniendo la fragata Libertad, se va a producir si nosotros entramos en conflicto con ese tipo de entidades. Porque esas entidades no solo la nuclear, esa, sino que tenemos que atender por otras relaciones que tenemos con China. Hoy, meramente industrial, hoy una potencia económica que no se puede dejar de mirar. Bien, el otro tema estaba planteado desde si que un poco Miguel lo hacía mención, de la gente que no ha ido a votar, y tiene que ver con todo lo que hemos venido desarrollando. Si esa falta de interés en lo que se debate, en lo que se plantea, puede ser un motivo por el cual la gente no ha concurrido a votar. Bueno, la mirada de ustedes con relación a ese tema, y si va a influir o no ese parte del electorado. Hay que tener en cuenta el numerito, ¿no? De esa cantidad de gente que no ha ido a votar, que supera los 10 millones de argentinos. Un tercio.
Bueno, la verdad que no sé qué tanto más han levantado la puntería los candidatos con respecto a la propuesta, ¿no? Como para tratar de generar un atractivo electoral. En realidad, hay que ser sincero, los debates no han dejado absolutamente nada. Han sido muy pobres su contenido, el formato del debate no ha sido de todo bueno. Me parece que se genera ahí el teorema de Baglini: los que están lejos del poder critican, los que están cerca tratan de salir. El caso Massa dice: yo cuando gobierne yo, pero si ya viene gobernando hace un año, tu frente, tu alianza hace 4, o sea, ¿cuánto más vamos a seguir esperando? O sea, nunca ha quedado en evidencia justamente ese teorema de Baglini. Por lo tanto, yo no sé si la propuesta de los dirigentes va a generar alternativa como para que la gente salga de la casa a votar. Yo creo que vamos a seguir manteniendo el mismo nivel, la gente va a dejar de votar, por lo menos 7, 8, 10 millones de tipos no van a ir a votar, no hay un atractivo, la gente, así como el joven piensa que se rompa todo, hay gente que dice: yo estoy podrida, estoy harta. A ver, directamente creo que ningún camino está siendo conducente a generar una alternativa. Insisto, el caso que dice Miguel, el caso de Massa, un chico que se trata de despegar constantemente de una realidad que lo contiene, no puede sacar el pie del plato, inexorablemente ha sido forma una cuota parte del poder que hoy ostenta el peronismo, o como se llame. Y él, en forma particular, hace un año que gobierna el país. No es el ministro de Economía, es el presidente de facto, porque ha habido un golpe interno, un golpe institucional. Que no lo quieren decir es una cosa, pero que a la luz de la realidad es evidente, es evidente. A ver, ¿cuándo se ha visto lo que estamos viviendo hace 40 años de la democracia? ¿Cuándo se ha visto que un ministro de Economía le pida la renuncia de un candidato a concejal de un candidato de Loma de Zamora? ¿Dónde se ha visto eso? ¿A dónde se ha visto que el ministro le diga al gobernador de la provincia de Buenos Aires: correrlo a este tipo? ¿Dónde se ha visto eso? Si no es que se trata de un presidente de facto. Y si el tipo es un presidente de facto y el tipo está gobernando hace un año con poder absoluto y relativo, porque es absoluto, se corre Cristina de la escena, no aparece. El otro tipo desaparece, uno ocupa de la Casa de Gobierno. No lo digo yo, lo han dicho los mismos militantes del Frente de la Unidad por la Patria. ¿Quién está gobernando el país? ¿En manos de quién está la República Argentina? En manos de Massa. Ahora, decir: cuando yo asuma voy a hacer tal cosa, pero hacerlo ahora, campeón. Entonces, si vos le dices esto al electorado, ¿qué confianza puede generar el electorado Massa? Entre nosotros, seamos honestos, ¿quién le compra un auto usado a Massa? ¿Vos le comprarías un auto usado a Massa? Entonces, seamos honestos. Entonces, ante esta realidad, es muy difícil generar una expectativa de atracción del electorado. Si vos tienes las cartas sobre la mesa, y debemos ser honestos, como decía él, probablemente Miriam Bregman es la que más se acerca a convocar al electorado a votar. ¿Por qué? Porque la tipa, justamente desde, perdón por lo de tipa, no es peyorativo, sino que justamente desde aquel teorema de Baglini, que cuanto más alejada del poder está, más cerca está de llegar a las expectativas del electorado, diciendo lo que la gente quiere escuchar, que lo que hizo Milei hace 3 meses atrás, es la que probablemente más consiste el interés, y probablemente la izquierda pase de un 5, no sé cuánto ha llegado a tener el otro día, aumente 3, 4, 5 puntos más. Ellos sí probablemente consisten en el interés. Entonces, esta es la realidad, y ante esto me parece que si no hacemos un análisis con autocrítica incluida, va a ser muy difícil de que podamos nosotros, a través de este espacio, movilizar a quien hoy esté indeciso de que haga lo que nosotros pretendemos que haga, más allá de las posiciones tomadas que podamos tener cada uno de nosotros. Anisa. Sí, claramente un porcentaje alto de voto en blanco, que también es parte de lo que venimos discutiendo, de la apatía, de la bronca, del hartazgo del electorado con las fuerzas políticas que han gobernado y que tradicionalmente son las fuerzas mayoritarias y las que más, vemos en la televisión, tenemos acceso a escuchar, ¿no? Que por ahí la izquierda no tan conocida, pero sí quienes han accedido al gobierno han dejado como resultado ese clima de hartazgo, y que también ha contribuido al debilitamiento
justamente 40 años de democracia, ¿no? Y si la democracia solamente podemos expresarla en el sistema electoral actual, una desconfianza en el sistema democrático actual, burgués, capitalista, ¿no? Que solamente vale a la hora de ir a emitir un voto, cuando todos los días vivimos violaciones a las libertades democráticas, gatillo fácil, criminalización de la protesta, vivir por debajo de los índices de la pobreza, la vulneración de los derechos de jóvenes y de niñas y niños. Entonces, bueno, democracia, ir a poner el voto, quizás la gente también, ¿no? El hartazgo de voy a votar y no soluciono nada con eso, porque después gobiernan siempre los mismos y los resultados no son diferentes a los que se venían experimentando en la vida diaria de cualquier trabajadora y trabajador en este país, ¿no? También lo vemos en Santiago del Estero, con contratos precarios, ¿no? Con soluciones insuficientes, sin aumento de salario al básico genuino para los trabajadores, pero sí con bonos que no hacen a recomposiciones salariales duraderas en el tiempo, con una amenaza de profundización de la crisis y claramente aparecen otras alternativas que van a profundizar los ajustes en curso como una posible solución para la gente que lo ha expresado en las elecciones, y otra gente que directamente no quiere saber nada y está harta, y nosotros sí vamos un poco con el mensaje también, ¿no? A ese sector que todavía está indeciso y que está harto y que no confía en que ir a emitir el voto es una acción que pueda traer alguna solución para nuestro país, que sí que lo hagan, que vayan a votar por el Frente de Izquierda, que pensemos en otra alternativa política que plantee soluciones de fondo, y que participemos y nos organicemos ante esta situación, porque quien gobierne y gane quien gane estas elecciones, lo que sí está claro es que se viene un tiempo en donde van a tener que profundizar los ajustes al servicio del Fondo Monetario. Ya han dicho todos los candidatos y los dos principales candidatos que van a seguir cumpliendo con los pagos a rajatabla. Ya Libertad Avanza se ha juntado la semana pasada con los funcionarios del Fondo Monetario, también Massa acaba de acordar una devaluación y va hacia otros pactos ajustadores. Entonces, quienes vamos a tener que quedar en esta realidad y viendo cómo lo resolvemos y con la capacidad de organizarnos o no para encontrar algunas soluciones y exigir a los gobiernos que tengamos que vivir una vida digna, con trabajo, con salario acorde a la canasta familiar, sin sufrir las tremendas consecuencias de la inseguridad, la degradación social, vamos a ser los trabajadores, ¿no? Gane quien gane. Entonces, bueno, ir a votar y hacerlo por una alternativa de los trabajadores que no ha gobernado y que propone una salida de fondo. Miguel, ¿cómo crees vos que va, decíamos, ¿no? Un poco más de 10 millones de argentinos que no fueron en agosto y ahora tienen la posibilidad de ir? Bueno, ¿cómo creen ustedes cómo puede jugar ese porcentaje de votos? Bueno, primero aclararte que en esta elección los votos en blanco suman al que sale primero. O sea que decir que vote en blanco es de sumarte a... hoy no sabe a quién se suman los votos en blanco. O sea, yo ni los mencionaría, sinceramente, personalmente, ni los mencionaría, ni los tengo, porque los votos en blanco suman al que sale primero. ¿Entiendes? O sea, van a colaborar con el que sale primero. Y no sabemos todavía quién sale primero. Segundo, nosotros, yo voy a hablar por la banda, por los bandeños, nosotros tenemos una doble motivación. La primera motivación, que más es el resultado de las idas y venidas del peronismo y asociados. ¿Entiendes? Nosotros el peronismo solo lo que hemos hecho ese parche de planes que ahora alimentan a las distintas líneas de piqueteros y a muchos que ni siquiera comparten con nosotros esta idea. Y hasta hoy están presentándose electoralmente en contra de lo que nosotros hemos ido a parchar. O sea, La Baña de por medio, Dualde de por medio, para bien o para mal, ahí surgieron los planes, están hoy aquí. Y no tenemos ningún problema porque nosotros somos promotores de eso, teniendo en cuenta que el único que duplicó planes fue Macri. Los duplicó a los que había recibido, y obviamente que diciendo que iba a eliminar eso y vamos a todo al registro laboral, digamos, en blanco. No, hemos quedado con más planes y con más deuda.
Pero nosotros tenemos que tener una doble motivación, porque la motivación que tenemos también tiene que ver que en la boleta lo llevamos a Rogelio Nediani, nuestro intendente, al Parla Sur. Si viene una candidatura testimonial, no es menos cierto que nosotros como bandeños vamos a apoyar a este hombre con el que le tenemos fe, con el que están muy consustanciados y convencidos, y que vemos que todos los días trabaja, gestiona. Y mira, hoy ya ha constituido las 140 cuadras. Hemos empatado a la capital, que ya venía trabajando en ese sentido de infraestructura. Y eso no ha sucedido en muchísimo tiempo, y los que son o han sido municipales lo saben bien. Hace muchísimo tiempo que el municipio no pavimenta en menos de un año, 31 de octubre a la fecha, 100 y pico de cuadras. Y va a haber más. Y hay 5.000 metros de cloaca en lugares donde no había, Sarmiento, Villanueva, y hay 5.000 metros de agua en lugares donde no había, ampliación Gorrini y demás, zonas periféricas. En base a ese trabajo, pero en base a ese convencimiento de Rogelio Nediani, es que nosotros no solo apoyamos a Massa, sino que lo vamos apoyando a él también. Aquí en la banda, los que estamos incluidos dentro del acuerdo de gobernabilidad y acompañamiento, como lo hace parte con Rogelio Nediani en el Frente Renovador, estamos convencidos que no tenemos una motivación doble a la que, en cuanto a quienes no han ido a votar, y nosotros lo primero que hemos hecho es empezar a buscarlos. Hemos ido a buscarlos en base a lo que Perón alguna vez te ha dicho. O sea, si la elección depende de un chino, bueno, vayamos a la China a buscarlo. Y nosotros vamos a hacer eso. Vamos a ir a buscar al que no ha votado. Vamos a explicarle por qué necesitamos los bandeños que realmente Massa gane. Nosotros tenemos mucha esperanza porque el municipio en sí tiene proyectos y esperanzas para la mejora. Y ya hemos tenido más de un acuerdo, pero más también de un beneficio. Entonces, en la vista que inclusive no somos menos de pensar que hay diferencias internas como en cualquier otro partido y en cualquier otra coalición, no es menos necesario que propinamos la candidatura de Massa, que no solo que gane, sino que en primera vuelta ya sea el presidente, porque creemos que podemos salir. Nosotros creemos en Massa y le pedimos al electorado que crea en Massa, porque las condiciones que tiene, por las relaciones que tiene y porque los proyectos que nos ha esgrimido nos han convencido. Miguel, simplemente una aclaración por ahí para la gente que nos está escuchando. Estas son elecciones presidenciales, más allá de que vos has resaltado la gestión del municipio, estas son elecciones presidenciales. Pero los candidatos el intendente va de candidato a diputado por el Parla Sur y está incorporado en la boleta de donde también va Massa como candidato a presidente. Es toda la boleta. Yo voy a disentir algunas cositas. No sé si disentir porque... A ver, vuelvo al origen de mi opinión. Yo no soy parte interesada, pero tengo una posición tomada. Cuando vos has nombrado recién las dos preocupaciones que tiene, las dos motivaciones, has nombrado el peronismo y has nombrado acompañar al intendente. Pero no has nombrado una que es fundamental y que le duele a todos, a los 46 millones de tipos que componemos este Estado argentino. La banda es el tercer bolsón de pobreza más grande que la Argentina. Yo creo que la principal motivación que deberían tener ustedes que propicien la candidatura de Massa es ver qué hacer con esa cantidad de pobres que hay en la banda. Y no preocuparse por ser peronista ni porque el intendente sea candidato a Parla Sur. Hay que preocuparse por lo esencial. Lo esencial no puede ser invisible a los ojos, muchachos. Vos hablabas hace rato, Ninja, hablabas de la pandemia y de la guerra. Resulta que la pandemia ha sido mundial, la guerra es mundial. Uno de los países en guerra, el caso de Ucrania, tiene el 0,2% de inflación, nosotros tenemos el 14%. Ellos no han dejado un solo día de la clase, nosotros hemos estado 2 años sin clase.
Ellos tienen 70.000 muertos, nosotros tenemos 140.000. Entonces yo no sé cuáles son los fundamentos. Ya tenemos que cortar con ese verso. Ahora, vos me dices, ¿tenemos la sequía? Sí, eso es un motivo importante de que se genere una variable macroeconómica que pueda afectar los números definitivos. Pero la pandemia y la guerra, hermano, a Chile también le afecta la guerra y sin embargo Chile tiene 0,1% de inflación, Bolivia tiene 0,1% de inflación. ¿De qué estamos hablando? Los niveles de pobreza que nosotros tenemos no tienen nada que ver con la guerra, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con Insurralde, que se sube un barco que vale 19.000 euros por día. Ese es el kit de la cuestión. Tiene que ver con los chocolates Rigaud que se entran en un cajero automático con 48 tarjetas y se llevan 25 millones de mangos a su casa. ¿De qué estamos hablando? Dejemos de mirar para otro lado y apuntemos a los hechos que son reales. Lo que dice Anise tiene razón. Aquí hay hechos que son puntuales, la educación, la seguridad, el trabajo genuino. No podemos tener nosotros chicos de 16 años para abajo cercano al 60% con el índice de pobreza. No hay generación de trabajo para esos chicos, no hay incentivo, no hay nada de que el Estado le llame la atención a esa gente. Entonces, ¿por qué seguimos insistiendo que la guerra nos afectó, que la pandemia nos afectó? Nos afectó al mundo, y no, el mundo no está pasando este problema. Y para terminar, creo, Miguel, humildemente, que una de las motivaciones fundamentales que tendrían que tener ustedes como militantes de un hombre de gobierno es preocuparse por el tercer bolsón de pobreza más grande de la Argentina, que es la banda. Ahí le damos la palabra a Miguel y después si Anisa desea opinar al respecto, pero esperamos un momento. O no me has escuchado o me he expresado mal. Lo primero que he dicho, y no con las motivaciones, sino con el principio, ha sido que nos preocupa la educación, que nos preocupa y obviamente que sabemos que tenemos que hacer. Vos vas a decir, ahora saben y antes no. Bueno, antes las decisiones no las tomaban, ahora las decisiones las toma otro. Vos sabés bien qué pasa cuando tienes a alguien arriba que toma una decisión por más allá que no esté estado de acuerdo. Y hemos tenido conflictos internos a partir de si pagamos, no pagamos el fondo, si el dinero, quién lo iba a administrar, quién no lo iba a administrar. Corrupción. Y los argentinos tenemos una vasta historia sobre el respecto y la condeno. A mí también me duele. Yo vivo como un funcionario, como un ciudadano común. Toda la vida he vivido como un funcionario común y toda la vida he vivido renegando de aquellos que usufructan a lo mejor con el sentimiento, el pensamiento, el ideal de los militantes. Eso no es que no es nuevo, es condenable altamente y tienes una razón. Pero no es que no nos preocupa. ¿Cómo no nos va a preocupar la salud? Nos preocupa. Cuando nosotros en el municipio apuntamos a la salud pública, nosotros sabemos que teniendo los corredores necesarios para traer lo que necesitamos e implementarlo en la banda, lo tenemos. Sí que nos preocupa y estamos haciendo. ¿Por qué hacemos infraestructura? ¿Por qué estamos cambiando el código de construcción? ¿Por qué estamos viendo el tema del banco de tierras? ¿Por qué estamos viendo el turismo con otros ojos? ¿Por qué nosotros, en vez de plantear la oposición, que eternamente la banda ha estado opuesta al gobierno provincial, hoy planteamos el diálogo y queremos conversar con el gobernador? Porque lo que se hizo bien lo queremos hacer, pero también discrepamos porque hay cosas que pensamos que no la podemos hacer mejor que lo que hace hoy el gobernador de la provincia, y tenemos nuestras aspiraciones. Pero eso no indica, yo no me quería explayar al sentido, te repito, te pido disculpas a ustedes y a la audiencia, porque no es que no nos preocupe. He ido sobre las motivaciones extra que tiene el militante en la ciudad de La Banda con el municipio, a partir de que tenemos un protagonista en nuestra lista que nos da para remar. Algo hay de aquel que no tiene candidato y solo la referencia nacional. ¿Por qué? Y no tiene gancho. Estas elecciones, vos sabés bien que no tiene gancho. Las elecciones nacionales nunca han tenido gancho. Y en cuanto a lo que vos me dices que Massa ha participado, mira, a Massa yo te digo ya ni siquiera como político. Yo lo he visto a Massa como un bombero al que le han dado la misión, el protagonismo y le falta la manguera.
o la manguera no tiene agua. ¿Qué quiere que te diga? Nadie le dio nada, Miguel. ¿Entiende? Él ha recibido esto, yo lo veo así, y de pronto puede haber salido bien, puede haber salido mal, pero nadie habla de quienes han ido a pedir al Fondo Monetario Internacional que no se nos dé más crédito. Nadie habla de la corrida cambiaria que han querido inventar para que no solo suba, sino que derrape inmediatamente se dictamine, digamos, se dicte, la hiperinflación. Nadie habla de las operaciones que hay con otros países, con otros miembros y de aquellos políticos que lejos de abandonar el barco o de posicionarse al frente para ver la lucha, están operando el contrario. O sea, nadie habla de eso. Le damos la palabra a Anisa, en medio del tiroteo. Sí, bueno, no, por ahí capaz que el debate ha surgido alrededor de esto de que tiene que ver el contexto con lo que localmente vivimos. Nosotros venimos viendo y denunciando desde el momento de la pandemia y previo también venimos de muchos años de crisis internacional del sistema capitalista, con pérdidas a nivel del sistema muy grandes, que no ha logrado todavía recuperarse. La crisis más grande de la historia del sistema, de los grandes multinacionales, quienes manejan el mundo, profundizado con el surgimiento de una pandemia que por supuesto ha hecho estragos, las guerras, ahora Ucrania, pero también estamos asistiendo a una masacre que está llevando adelante el Estado de Israel contra los palestinos asediados hace años. Y se empeora el panorama mundial y que claramente, ¿no?, ante las pérdidas del sistema capitalista y sus principales representantes, los grandes banqueros amigos del poder, que algunos incluso son candidatos y han sido gobernantes y son quienes componen en mayoría el Senado y a la Cámara de Diputados de la Nación, van a defender los intereses, ¿no?, de los grandes capitalistas, van a defender seguir adelante con el negocio de la bicicleta financiera, con los pagos al Fondo Monetario Internacional, y por ahí vienen las cometas y la corrupción, porque están todos prendidos en el mismo negocio y tienen que defender esa lógica en donde las clases populares, las necesidades más importantes de los trabajadores y los trabajadores no forman parte de una prioridad. No forma parte de una prioridad salvar a la Tierra, al planeta, de la tremenda descomposición ambiental a la que estamos asistiendo. Continúan con planes salvajes extractivistas. Viene el Fondo Monetario para llevarse las ganancias y los empresarios multinacionales del litio, avanzar contra las poblaciones en Jujuy, continuar con la mega minería extractivista contaminante en Chubut, reventar los derechos de las mujeres, los trabajadores. Y son estos políticos que han gobernado quienes representan a ese tipo de medidas que tienen que ver con el contexto internacional, con salvar las ganancias de los grandes capitalistas, con salvar las ganancias de los grandes imperios, y tienen sus representantes que a nivel macro y micro, así sea con pequeños o grandes actos de corrupción, van garantizando esta cadena de funcionamiento. Por eso nosotros decimos claramente, hay corrupción, roban, hay malversación de fondos, estafa con la obra pública y todo lo que venimos viendo todos los días. Pero los principales hechos de corrupción se dan en el Congreso de la Nación, y por eso estas elecciones también no son solamente importantes por elegir presidente y vice, sino porque las fuerzas tradicionales que han gobernado son las que votan las leyes en el Congreso y los que llevan adelante el principal acto criminal y corrupto, que es entregarle nuestros recursos comunes al Fondo Monetario, entregar los derechos de las mujeres, los derechos de las y los trabajadores, avanzar hacia una posible flexibilización laboral y una nueva reforma jubilatoria que nos va a dejar en la lona. Entonces, es el verdadero acto de corrupción, está en el Congreso, garantizado por los poderes ejecutivos, ¿no?, que no han intervenido. Tenemos el ejemplo de Jujuy, vienen por todo con el litio, no lo vamos a llevar nosotros ninguna ganancia, van a saquear, van a contaminar, van a destruir, y el gobierno de la Nación lo ha salvado Gerardo Morales diciendo que ellos no iban a intervenir en el conflicto, y ha sido una cuestión de criminalización salvaje, una persecución impresionante, porque pretenden avanzar hacia esos proyectos. Entonces, sí, claramente el contexto internacional afecta a la banda, afecta a Santiago. Venimos ya hace muchas décadas asistiendo a ese escenario, ¿no? Bien. Vamos a recordar a la gente que por ahí se está enganchando de que estamos en el bar Los 80, conversando con dirigentes, representantes de algunas fuerzas que van a participar el 22 de octubre en las elecciones. Tal es el caso de Miguel Montenegro, actual concejal por Unión por la Patria, Frente Renovador, Anisa
Favoretti, que es dirigente del Frente de Izquierda, que también es candidata a Parla Sur por Santiago del Estero, y al dirigente político, bueno, también ahora empresario, ¿no?, dentro de lo que es el rubro de la gastronomía, porque estamos aquí en el bar de él. Esperemos tenerlo entre los anunciantes de Charla Banda, por supuesto. Gustavo Miranda. Gustavo Miranda, que también es un dirigente político de varios años y que al inicio del programa él ha mostrado su postura hacia su preferencia política, digamos. El último de los temas que habíamos propuesto era, y como un poco para cerrar, era la fiscalización o el control de estas elecciones, si pueden dar algún dato, cómo se iba a trabajar, si era necesario. Un poco hablábamos con vos, Miguel, de algunas prácticas que mucha gente conoce, no vamos a hacer mención, pero que conoce la ciudadanía en cuanto a lo que significa un acto eleccionario. Hablemos de movilización, hablemos de todo lo que significa mantener a los fiscales, prepararlos y demás. Bueno, que cada uno dé su... Arrancamos por allá, por Miguel. Bueno, ¿por qué me habrán dejado primero, no? Yo sigo enganchado con lo anterior porque no sé si no se divisa lo que quiero expresar, pero ya voy a dejar de lado eso, porque tengo un par de cositas que decir, pero voy a dejar de lado y te voy a contestar. Nosotros, obviamente que desde nuestra escuadra, ¿cómo se fiscaliza? Bueno, esta es una lucha cuerpo a cuerpo, históricamente ha sido así y por mucho tiempo ha dejado de ser y ha pasado a ser como una administración. El fiscal se ha vuelto un administrador de la elección, aquel que puntea el padrón. De pronto muchas cosas por las que se discutía ya no se discuten más, las acordadas son bien claras, como esto que te digo, que los votos en blanco pasan a engrosar digamos la cantidad para el que gana. Pero obviamente que tenemos todo aceitado. ¿En qué sentido? Están todos los controles para que los fiscales no les falte nada, tengan la asistencia técnica legal y también el conocimiento político al respecto. Nosotros, no, al menos yo personalmente no lo veo al fiscal nada más que como alguien que asiste ese día. Para mí es un dirigente que tiene que cuidar los votos y que hace la permeabilidad y la transparencia de la elección. Esas son las visiones del fiscal, y el trabajo es previo, no es ese día. Para mí el trabajo no solo es de capacitarse, sino también de buscar el electorado cuando tiene el padrón, y si no, de pronto ver qué estrategias, de acuerdo a la cantidad de votantes, o cómo va a ser la planilla, y aprender no solo a llenarla, sino de ver a dónde se puede confundir. Bueno, todo esto está dado y pasado. Y en cuanto a la movilización, y mira, en Santiago del Estero se han venido cometiendo los dirigentes, que a veces son los que más pregonan la decencia, la honestidad, la lealtad. Por ahí se les acuesta más de un auto, ¿me entiendes? Pero sinceramente, lo he visto y toda la vida me ha indignado, porque ese día, para mí, el auto y el dirigente son una sola cosa, o no voy a hablar del auto, la movilidad que sea, tiene que ser una sola cosa, y obviamente que no impera únicamente el traslado, sino el convencimiento en ese traslado. A nosotros nos han educado a convencer por quién debíamos de votar, o por quién debía de votar las personas que nosotros decimos que contenemos como centro de movilización, o como referente del barrio, o como dirigente, o simplemente a lo mejor como activista que ese día está para el partido político. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Mucha gente cuestiona eso como un gasto político
digamos, de más, o superfluo, o como vos le quieras decir. Vos no sé cómo lo consideras. No, pues, un gasto, mirá, lo que logró Milei, que no tener fiscales, que no tener vehículos y demostrarnos que igual la gente puede elegir y votar, es una enseñanza. Pero la gente también, por mucho tiempo y todo el tiempo hacia atrás, ha sido movilizada. Viene mi vecino y me dice: ¿a qué hora vas a pasar a buscar? No dice: voy a ir responsablemente a votar. Y si tiene que trasladarse y hacer toda una cuestión, posiblemente no vaya a votar, sobre todo las personas que tienen más lealtad a sufragar, que son las personas mayores. Es increíble cómo una persona que ya está exceptuada quiere a cumplir con su obligación de ciudadano. No así el joven. No así el joven. O sea, nosotros, cuando a mí me dicen, a Milei lo ha votado la juventud, yo digo, bueno, algunas sí, la tiktokera totalmente, pero a Milei ese día lo pedían las personas mayores de 50 años, y cuando más mayor, más pedían los votos que en algún momento habían estado disimulados, no sé si faltaron o no, no me ha constado, al menos donde yo he estado no ha faltado, pero la gente sí pedía. Y hasta se podía ver, cantado un voto cantado, valga la redundancia. Entonces, el fenómeno ha existido y no te puedo decir claramente que ese gasto no hay que dar. Pero vos cuando vas a una contienda electoral y donde vos sabes que tiene, digamos, la posibilidad de ser, no estás escatimando esfuerzos ni gasto, esta es la verdad, sino ¿para qué los gobernadores, los intendentes, los presidentes, para qué existiría el sistema de movilización? Fíjate que hay un libro de un tucumano que dice que el que tiene la movilización gana la elección. Y así se llama el libro. Es un libro sobre movilización y todo lo demás, historia y todo eso. Entonces yo sí creo que es necesario. Bueno, el día de las elecciones, la fiscalización que nosotros hacemos es siempre absolutamente voluntaria y de pulmón, digamos. Estamos esta semana anotando para quienes quieran proponerse para darnos unas manos, haciendo una fiscalización general y cuidar los votos del Frente de Izquierda. Nosotros claramente vemos desigualdades en las posibilidades de acceder a un control del acto electoral para todas las fuerzas no es igual, con las arcas del Estado y los aportes y sponsors de los empresarios que se benefician de las políticas de los gobiernos. Es fácil montar operativos enormes de absoluto control, ¿no? Claramente nosotros somos partidos que nos autofinanciamos y militamos a pulmón, somos militantes, hacemos nuestra propia campaña, pegamos nuestros afiches, salimos a repartir la propuesta a la calle y también salimos ese día a fiscalizar por las escuelas, cuidar que no falte el voto del Frente de Izquierda, que no haya irregularidades en el momento del conteo del escrutinio ahí en cada escuela y en cada cuarto oscuro, ¿no? Sin ninguna presión ni prebenda que pueda obligar a nadie a realizar esa tarea, sino simplemente acudiendo, ¿no?, a la reflexión política de que necesitamos una mano para que nos ayuden a cuidar nuestros votos, porque votar al Frente de Izquierda es votar para romper con el Fondo Monetario Internacional por un plan obrero popular, ¿no?, que solucione los problemas más urgentes de los trabajadores y las trabajadoras, por la nacionalización de la banca del comercio exterior, por el derecho de las disidencias y las mujeres, la implementación de la ley de educación sexual integral, el cumplimiento de la interrupción voluntaria del embarazo, el aumento de salarios, plata para trabajo, para vivienda, para salud pública, para educación, contra el extractivismo contaminante y saqueador, por los derechos de los pueblos originarios, los territorios, los campesinos, y a vivir en un ambiente sano y que no se degrada como está hasta la actualidad. Si alguien que nos escucha, que está viendo esta tremenda situación que por todos lados nos golpea y quiere darnos una mano para cuidar nuestro voto, estamos llamando a que se anoten. Tenemos para contactar un número de celular que es 3855 37 92 29, 3855 37 9229, ahí anotamos para que durante el viernes y el sábado hagamos un poco la formación de
de los fiscales y podamos salir el domingo a poder garantizar que van a estar nuestros votos en cada cuarto oscuro y que en el momento del conteo no va a haber ninguna irregularidad, ¿no? Así que bueno, y teniendo en cuenta esta situación de desigualdades entre las fuerzas políticas y el trabajo a pulmón que siempre hacen las trabajadoras y los trabajadores. Punto así, aparte, de detalle aquí en Santiago, como que es un exponente grande de lo que es la movilización de recursos en un día electoral, violando veda, pegando caras y carteles y boletas en la calle, pegadas afuera los carteles sobre los autos, una cosa tremenda, corte de calle, vemos en los pueblos del interior, lo vemos en las termas, lo vemos en Frías, lo vemos en La Banda, lo vemos en Santiago, es descomunal el despliegue de aparato y de irregularidad ya desde el momento cero en cuanto a la veda electoral y el cumplimiento del secreto del voto, partiendo de ahí hasta otros detallecitos más. Bueno, si bien es cierto, Gustavo no es parte interesada, pero tiene mucha experiencia, ¿no? En esto de la importancia de la fiscalización. ¿Puedo hacer otro? Sí, claro. Esto me despierta una observación. Fíjense en que hace rato Miguel omitía colocarlo más a la derecha, ¿no? Él decía que solamente había dos exponentes de derecha, Milei y Bullrich, como si fuese que Massa abajo de Sierra Maestra, más o menos. Cuando todos sabemos de dónde viene de la UCD, de la derecha más recalcitrante que hay en el país, entreguista, negociadora, lo ha dicho la Cristina Kirchner. El tipo es ¿cómo le he dicho? Un fullero propio del tipo de derecha. Fíjense en cómo el discurso de Anissa, porque lo estoy escuchando ahora de aquí, de este otro lado, cómo el discurso de Anissa, como el discurso de Miriam Bregman el otro día, toca la fibra íntima de que quiere escuchar otra ponencia. Yo creo que te daba vos el ejemplo de mi hija, tiene 23 años, y el día del primer debate aquí viene y me dice, che, me gusta ese tipa. Pero esto habla a las claras de que es la primera vez en estos 40 años de democracia, no sé si antes se dio, que los tres exponentes con mayores posibilidades electorales, los tres son de derecha. Ni siquiera el que vivía hablando de la ancha avenida del medio se ubicó ahí, sino que directamente tomó partido por la derecha, se encolumnó ahí, montó caballo y le metió a dar. Entonces hoy el discurso de la izquierda capta la atención de lo que fue la centroizquierda de Raúl Alfonsín del año 83 y genera esa expectativa, sobre todo en el electorado joven, que no ve a Milei como el hombre de su aspiración, sino que quiere escuchar lo que ellos están diciendo. Por eso lo que ellos dicen, ¿no es cierto?, que más allá que viene en un discurso elaborado, que tiene que ver mucho con lo literal, que yo te decía a vos el otro día, ¿por qué la izquierda se presenta como se presenta? Porque ellos tienen una militancia literal que adolecemos los demás partidos. ¿Entiendes? Ellos se sientan, leen, salen al debate con amplísimos fundamentos literarios, contra lo que nosotros hemos generado a lo mejor la militancia de la calle, pegar votos, no darle bola a la lectura, no darle bola a los antecedentes históricos, hablar cosas y decir cosas que de repente no tienen sustento, como por ejemplo lo que decía Miguel el rato de dejarlo afuera Massa de la discusión, cuando Massa está bien a la derecha, no sé si no está más a la derecha de Milei, con esto digo todo. Entonces, dicho esto, rescato lo que dice Anissa con respecto a lo que se vuelca en movilización y lo que decía hace rato Miguel, cómo el caso Milei ha generado una lección, ¿no es cierto?, cuando todos ponían la mayoría del dinero al servicio de una campaña electoral y sobre todo dinero públicos, porque eso es lo peor, nunca del bolsillo. Aquí hay candidatos que van en la lista del Frente Cívico, que yo conozco y que él conoce, que han llegado a ser embajadores de la República Argentina en algunos lugares, jamás han puesto la plata en el bolsillo, la mano en el bolsillo para pagar un chocolate para un niño. Y sin embargo, esos son los tipos que siguen perdurando en la militancia política prebendaria, agarrados del poder económico del Estado y siguen ocupando cargos y no sé cuándo piensan jubilarse. Entonces, la renovación dirigencial viene por acá.
Y a veces nos cuesta creer que sea la izquierda la que empuje, pero no es que sea la izquierda la que empuja, es la derecha que cede espacio. ¿Por qué? Porque han corrido a la centroizquierda de todo tipo de escenario y han generado este espacio que hoy lo están sabiendo aprovechar con buen criterio. Y bueno, esto es lo que rescato de esta noche. Bien. Bueno, una especie como de resumen de qué hacemos y... No, dame la palabra, para. y no tengo Bueno. la prensa. Bueno, Está bien. ¿Por Tranquilo, qué? tranquilo, No tranquilo. me pongo nervioso ni nada, no tenga miedo. No, Lo conozco perfectamente, Gustavo. y sé que es un veníamos tío. bien, ¿no? No, pero no vamos a ir mal, escuchá. Yo tengo que apelar a mi adoctrinamiento. El peronismo es un movimiento. Y los orígenes de cada uno, nunca se han cuestionado. Hoy estás en el peronismo, vos sos peronista. Nosotros somos el movimiento más, digamos, convocante de distintos sectores. Tenemos hombres de la izquierda, tenemos hombres de la derecha, tenemos hombres de centro, tenemos hombres que no saben ni qué son, pero están, tenemos gremialistas, tenemos no gremialistas, tenemos piquetes, nosotros tenemos todo. La mayor cantidad, el abanico más, o sea, es el radicalismo, el que tiene más estructura, pensamiento, tiene, digamos, historia. Nosotros tenemos fundamentos inclusive hasta de Irigoyen, o sea que no es anormal y no hay que justificar por dónde vino Massa si de hoy está aliado, es parte y tiene, digamos, la posibilidad de ser el presidente como nosotros queremos. Nosotros queremos que la gente no vote a Massa, propiciamos que vote con Esperanza, propiciamos que vote boleta completa. No nos gustan esas cosas raras de corte de nada, nosotros somos así de disciplinados. Y hoy por hoy puede tener razón desde el marco histórico, puede tener razón desde su percepción, pero hoy Massa está al frente del peronismo que ha determinado que él es el único candidato. La idea no es generar conclusiones, sino ir analizando diferentes miradas, cada uno con la suya, y con absoluto respeto por cada uno de ellos. Por lo menos ese es el objetivo. Sí, no, yo creo que sí se ha dado, bueno, Anissa en todo momento ha marcado, ¿no?, la postura y la idea que tiene el partido de izquierda, en este caso representado por Miriam Bregman, ha marcado constantemente qué es lo que se propone. Bueno, Miguel también ha marcado de manera constante cuáles son las propuestas que va teniendo, y Gustavo, bueno, también ha dado su punto de vista como dirigente, como ciudadano, sobre lo que se viene. Y hay algo que a mí me ha llamado la atención y que remarcaba Anissa, de lo que independientemente de quien gobierne, bueno, hay que remarla y El ciudadano común la tienen que tiene remar. que Coincide, independientemente de los colores que uno pueda tener, con la postura de Gustavo al inicio. Nosotros la tenemos que trabajar, independiente de quién. Elegir si en dulce de leche con arena, en agua tranquila o en agua tempestuosa. Lo que también quiero rescatar y que me parece importante, que este tipo de espacios deben ser más frecuentes, no solamente por una elección próxima, sino tienen que ser de permanente exposición de algunos temas, que me parece, hablo como bandeño, pero también como ciudadano argentino. En algunas cuestiones... Le van a tener que cambiar el nombre. Porque... Se van a ir a la serie Dos Tipos Audaces. Bueno, esa es la idea. La idea Pero me encanta, ¿no? La idea es ir planteando, ¿no? No, bueno, voto que ustedes... La idea es que podamos ir generando, y simplemente nosotros invitamos, y que así como ustedes han venido por la cuestión electoral, venga otra gente también, venga el ciudadano común y exprese también lo que siente, que a lo mejor puede ser que no coincida con ninguna de las posturas de esta noche, pero que también tenga que ver y que sea importante también fundamentalmente. En lo personal, quiero agradecer a Gustavo, a Anissa y a Miguel por haber aceptado la invitación,
son 3 personas con un pensamiento diferente, obviamente, cada uno tiene su militancia. Lo que a mí me da gusto que cada uno ha podido se ha podido expresar y que los 3 se han respetado. Eso ya de por sí es mucho, un triunfo. es mucho. Es un triunfo. Y es bueno. Y es bueno, y ojalá que así también lo entiendan los políticos a nivel macro, el respeto, fundamentalmente. Bien. Sí, seguramente vamos a estar en otra instancia con otros invitados y seguramente con otra temática, ya analizando lo que va a ser el resultado. Como decimos los periodistas, con el diario del día lunes. Del día lunes ya con el resultado, veamos y analicemos con otros actores o con lo mismo, ya veremos lo que la ciudadanía elija, fundamentalmente. Que lo importante es instar, y eso yo quería recalcarlo, que la gente concurra a votar, independientemente de a quién elija. Que eso que parece importante por lo que hablamos, y ese era uno de los puntos del alto porcentaje de no concurrencia a las urnas. Esto fue Charlas Bandeñas, después de algunas semanas de ausencia, algunas forzadas por cierto, y otras, bueno, no vale la pena comentar, pero bueno, volvimos con Charlas Bandeñas, dimos un momento de reflexión sobre lo que se viene. La otra semana ya con los resultados del 22 vamos a estar analizando los resultados y si hay o no balotaje, también lo vamos a estar analizando. Mauricio Ledesma desde Ciudadano Web, quien les habla, Carlos Toledo y Mariela Elizondo de la Banda Diario. Agradecemos muchísimo y nos estaremos encontrando en 7 días. Nos vemos. Gracias.